Había escuchado un estudio que se hablaba de que Chile recicla el 7% de sus plásticos. Poco. Nada. Bueno, Yo veo mucha gente que recicla, entonces quiere decir que hay mucha gente que no lo hace. Esta mañana mostrábamos en el noticiero una imagen impresionante que parecía un basural, pero cuando la cámara se ampliaba nos dábamos cuenta que era una playa en Mallorca que estaba repleta de plástico. Lo mismo ha ocurrido en República Dominicana, en algunas zonas de la Riviera Maya, en el sudeste asiático. Mira, ahí está. Eso en un principio nos decía, bueno, ustedes creen que esto es un basural, pero no es un basural, es una playa en República Dominicana, el Mallorca, sector de los resorts también. Yo creo que el que turismo está tiene mucho que decir. llena de plástico. ¿Esto es Mallorca? Esto es Mallorca. Ahí en las Baleares. En las Baleares, básicamente. Mira. Ay, Dios mío. El plástico no mira. se degrada prácticamente nunca. Pueden pasar siglos y en realidad ha habido un trabajo intenso de los gobiernos por lograr reducir la emisión de plástico. ¿Qué año, perdona? Pero de todas maneras, ¿Qué año se empezó a emitir el plástico? ¿a producir plástico? ¿A producir plástico? No lo sé. No, mira, Es que ¿sabes lo que pasa? no Que lo sé. masivamente el siglo XX, pero los primeros polímeros son de fines del siglo XIX. Fin de siglo, o sea, acá estamos hablando Pero de en 100 Chile años yo de... creo que entró el año 80. 100 años de acumulaciones, en más Chile. o menos. Ah, sí, bueno, a nivel mundial. O sea, este Increíble. año recién Pero- se están degradando las primeras bolsas que se produjeron Es hace... O sea, es prácticamente imposible de hacer desaparecer la cantidad de plástico que se produce. Y esto tiene un impacto directo en las costas, porque vemos que hay ya zonas de mar completamente llenas de basura de plástico, pero especialmente en la fauna marina. O sea, hemos visto imágenes brutales. Por ejemplo, hace unos días nomás salía la noticia de cómo una ballena en Italia la habían encontrado con 22 kilos de plástico al interior del puerto. Las bombillas de plástico, ¿por qué es importante no usarlas? Sí, los cotones. Las tortugas con las bombillas en la nariz. O sea, el efecto ha sido realmente brutal para la fauna marina. Entonces, cuando hablamos de hacer desaparecer las bolsas de plástico, las bombillas, es un tema que es Pero urgente. también es una cosa urgente, pero se nos olvida que la mayor parte de los envases que tenemos en nuestras casas, Claro, po. del champú, las Total. botellas, El todo es azúcar, la plástico. sal, todo es plástico. Entonces también ahí debiese ser Es un que eso, poco más... eso yo creo mucho que dice ¿sabéis mucha qué? gente. Ahí- Se eliminaron las bolsas, pero no se eliminaron los plásticos. Claro. Los envases. La regulación igual tendría que ser también a nivel de industria, porque de ese 8% que se recicla, mucho tiene que ver con nosotros, con el ciudadano. La industria Totalmente. produce mucho plástico, eso no se pesquisa, no se les también pide que sean plásticos que sean biodegradables. No hay tampoco, como lo que decíamos el otro día, como hay países que, por ejemplo, tú por llevar botellas de reciclar te van cargando puntos en la VIP. Se carga en la VIP. ¿Cachai? Oye, Eso pasa en México, pasa en China, otra pasa cosa, en digo. Turquía. ¿Cuántos puntos de reciclaje hay? Son muy pocos. Debieran haber, no sé, el triple, 4 veces más de lo que hay para a que lo la mejor gente tenga camiones también. facilidades para reciclar. Miren esa Sí, imagen. pero también hay un punto que en el fondo, No, así eso es como, terrible. las políticas, digamos, de los estados es, por ejemplo, en el caso de Chile, ya retirar las bolsas plásticas, también exigirle a la empresa privada que cambie sus bolsas Obvio. para deje de lado el plástico y empiece a hacer Y su envase. Bueno, la en industria del envases plástico, yo orgánicos. entrevisté hace O de vidrio. 2 semanas, no sé si tú estabas en el programa, pero entrevistamos, o a lo mejor no estaba, pero entrevistamos a uno de los dirigentes del mercado del plástico en Chile. Ellos mostrándose súper abiertos a hacer modificaciones sustantivas en la elaboración del plástico, con un plástico que sea más amigable con el medio ambiente. Claro. Yo de verdad no soy químico, desconozco si efectivamente se puede hacer un plástico que Más sea amigable. más amigable con el medio Claro. ambiente, Se inventaron unas bolsas que sea con el agua... biodegradable, que se disuelva con el agua, no lo sé. Si la industria tiene la voluntad y la capacidad de adaptarse a este desafío, Claro. bueno, bienvenido, nadie quiere acabar con ellos, digamos, pero todos queremos dejar y heredar a quienes vienen Mira, y hay un planeta. posibilidades de actitudes pequeñas. Por ejemplo, si nosotros empezamos a dejar de comprar Pues bebidas mira esas desechables por y empezamos a ocupar las retornables de nuevo, que cuando estábamos O de chicos vidrio. también O de el vidrio. plástico ocupaba retornables. Pero- Bueno, ahí menos estamos se haciendo un retorna. gesto Oye, importante. yo quería hacer una pregunta porque entiendo, según las imágenes que estamos viendo, además, Gianfranco, que el tema de todo esto es que también con el cambio climático van a empezar a desaparecer especies. Totalmente. Hoy día vemos, Ah, por se ejemplo, habla de 6 el oso millones de polar, especies, dicen por que a la ejemplo. larga va... Se habla de 6 millones de especies que podrían desaparecer Exacto. al año 2100, claro. 6 millones. Finalmente todo esto la meta es al año 2100. Muchos pueden decir, ¿qué me importa a mí si yo no voy a estar al año 2100? No. Pero tu van a estar hijo- tus hijos, van a estar tus nietos. Ahora, claro, el punto de no retorno, como hablábamos recién, es el año 2030. Hay como una segunda meta al año 2050 y ya la meta final
de que no se sabe en realidad si a lo mejor esto se va a revertir. A lo mejor al año 2100, José Viñuela del año 2100 va a estar hablando sabes que ahora estamos en periodo de glaciación. No lo sabemos. Mira, claro, esto es una evolución. No va a haber otro José Viñuela. Climático. Oye, Y esto es un periodo que está pasando hace un poco más de 100 años. El plástico se comenzó a ocupar en 1860. 1860. Se hizo un concurso para buscar un sustituto del marfil, que lo que fuese lo más parecido, y fue el resultado del plástico y se empezó a ocupar en todo. Oye, hay una imagen que salió en el National Geographic de un oso polar alimentando a su cría. Totalmente desnutridos, ambos, y aislados, y se veía que no había alimento. Hicieron un reportaje, no sé, ¿lo viste? Flaquito, pero totalmente desnutrido. Entonces, comentaban en el fondo que ya prácticamente no hay alimento para los osos polares. Y eso entonces, están muriendo de hambre. Ivette, hemos visto imágenes en el último tiempo, por ejemplo, de invasión de osos en sectores habitados, no sé, en Rusia o en otros lugares. Y es porque efectivamente son animales que se están quedando sin alimento en sus hábitats naturales por producto de la deforestación, del cambio climático, etcétera, y han tenido que salir de su hábitat a buscar alimento para poder sobrevivir. Y si uno ve las especies que están desapareciendo, no solamente como las grandes especies, lo que genera mucha preocupación son, por ejemplo, los insectos. Hay ya estudios que dan cuenta de la desaparición de insectos que son fundamentales como para los equilibrios medioambientales. La gente dice, no, un insecto. Exacto. Pero si tú miras la biodiversidad, hay que mirarlo en la perspectiva de una cadena. Claro. Cada parte de la cadena, tanto de flora como de fauna, tiene una función que permite que el ecosistema se mantenga en equilibrio. Si tú eliminas una parte de ese eslabón, la verdad es que efectivamente el desequilibrio puede ser grande. Por ejemplo, las abejas. Por lo ejemplo. que implica la desaparición de las abejas. Ahí yo también creo que primero, el tema ambiental tiene que entrar con mucha fuerza en la agenda pública. Y a veces países más pequeños como los nuestros nos perdemos en eso. Yo creo que el tema de las bolsas plásticas fue un tremendo avance y se puede hacer mucho más. Oye, ¿no crees?